Hola, ¿cómo están? Pues esta es una edición más de Mundo Inmobiliario desde Mundo Ejecutivo TV. Yo soy Eduardo Aguilera en representación de mi socio y amigo Luis Ramírez. Él está por otros hemisferios haciendo investigaciones inmobiliarias, por supuesto. Y pues la verdad es que hoy va a estar muy interesante el programa. La verdad ha habido noticias, la más sonada en la última semana, por supuesto, es la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, que pues si bien estuvo en tiempo, muchas voces han dicho que no necesariamente en forma. Es una cuestión de darle tiempo al tiempo también. Es un proyecto que pretende, como cualquiera de estos grandes proyectos, dinamizar la economía de la zona. Hay informes que el metro cuadrado de las zonas aledañas ha aumentado recientemente, pero por supuesto habrá que terminar de definir las vías de comunicación, habrá que terminar de generar el tráfico que pretende. Escuchando algunos comentarios, se requiere varios años para su consolidación. Entonces, pues esperemos que sea una obra que impacte no solo al transporte, sino al mundo inmobiliario en general en el área metropolitana. Y con respecto a eso, en la Ciudad de México hay toda una búsqueda de reenfocar y redensificar algunas zonas, como la zona rosa, en donde se pretende buscar generar vivienda asequible, vivienda de abajo de 1,5 millones, y ya el gobierno de la Ciudad de México prepara el análisis de varias de estas zonas, de varios terrenos que permitirán construir edificios con departamentos con este fin. Y bueno, al ser tan accesibles seguramente lograrán generar nuevamente ese interés en la vivienda de la zona. Cosas como esta intervención y como lo que ya hemos hablado en otro de los programas, como lo que ocurre en Tulum, estas grandes obras urbanas como el aeropuerto que se planea y el Tren Maya, generan estas áreas de alta plusvalía que como inmobiliarios y como inversionistas siempre tenemos que estar pendientes de cómo está el mercado, de cómo está la demanda, de hacia dónde se está moviendo. Y en este sentido, y hoy me agrada mucho, estoy muy contento de recibir a Marisol Becerra. Ella es directora de consultoría de TINSA México. Y como saben, TINSA es una de las mayores valuadoras del mundo. Tiene un gran currículum y mucha precisión, tanto en sus estudios de mercado como en temas de evaluación. Marisol, bienvenida a Mundo Inmobiliario. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Oye, y hablando de todo esto, ¿cómo TINSA va evaluando todos estos movimientos? Porque el mundo inmobiliario tiene que ver con movimientos políticos, movimientos de inversión, movimientos de demanda. Incluso la pandemia hizo que se modificara en gran medida. ¿Cómo ha impactado eso en México? ¿Y cómo interviene TINSA en el monitoreo de los valores del mercado y de la inversión inmobiliaria? Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, Eduardo. Es un gusto estar con ustedes. Y pues mira, si bien han sido años complejos para nuestra industria, lo sabemos, y del lado de TINSA, pues lo que nosotros hacemos básicamente, como ya bien apuntabas, es estar monitoreando el mercado a nivel nacional e internacional. Tenemos presencia en algunos otros países de América, de Europa, y incluso ya en África, por ahí estamos también, pero especialmente en México, pues nosotros estamos de manera recurrente, trimestral, cuatrimestralmente en algunas plazas, levantando toda
toda la información al respecto de los nuevos proyectos que se están comercializando, tanto en venta como en preventa, de tal manera que podamos tener indicadores al respecto de las absorciones, por supuesto de los valores, que es un tema muy interesante del cual profundizaremos más adelante, y bueno, en general de todo lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario. Aunado a esto, pues somos una de las principales tasadoras del país, por lo cual pues el volumen de avalúos que llevamos a cabo de manera mensual, principalmente para el sector hipotecario, pues nos hacen tener una base de datos sumamente robusta a través de la cual podemos tener un termómetro muy fino de qué es lo que está ocurriendo a nivel general y muy particular para cada una de las regiones y segmentos del país. Entonces, bueno, pues sí, tenemos información, la verdad es que muy interesante al respecto de este tema. Y hablando especialmente de los valores, bueno, pues hoy hay muchísima incertidumbre, ¿no? Se habla de que ya va a haber un impacto con toda la inflación que venimos arrastrando desde el año pasado. Sin embargo, lo que te puedo ir adelantando, a reserva de profundizar más en un momento, es que, bueno, pues los desarrolladores han tratado de aguantar lo más posible. Incluso vemos, de acuerdo con el índice de la CIF, que incrementó más el valor de la vivienda usada que la nueva, precisamente por la demanda, ¿no? Al existir una mayor demanda y déficit de oferta en algunos segmentos, como es el social, eso empujó los precios de la vivienda usada, pero en el caso de la nueva, los desarrolladores, pues en este afán de recuperar las ventas, de que pues podamos salir de todo este bache que nos arrastró la pandemia en la mayoría de las plazas del país, han buscado sostener los precios, mantener estrategias, promociones importantes. Sin embargo, pues es inevitable que en los próximos meses sí estaremos ya notando un impacto hacia la alza en los valores de la vivienda. Muchas gracias, Marisol. Y ahorita, regresando al corte, seguiremos platicando sobre cuáles son las zonas que están teniendo mayor desplazamiento y cómo va este tema de la recuperación. Pero para mientras, bueno, les cuento que es muy curioso porque en Vive las Rentas tuvimos este acercamiento con TINSA en España, justamente tomando en cuenta el mercado de allá. Como ustedes saben, nuestro proyecto es generar productos de inversión de alta rentabilidad con tickets asequibles, y cuando entramos en España, pues fueron los primeros a los que nos acercamos para entender, y de ahí que decidiéramos por el mercado de Valencia, uno de los más estables y con una buena rentabilidad, pero todavía asequibles. Para los que estén más interesados, saben que nos pueden buscar como vivelasrentas.com, y en la diagonal invierte pueden ver todas las opciones que tenemos de inversión, siempre buscando nuevos productos para ustedes. Seguimos por acá en Mundo Inmobiliario, regresamos después del corte en 2 minutos. No le cambien porque va a seguir habiendo información muy relevante para ustedes como inversionistas y para que entiendan, los que apenas están entrando a este mundo de la inversión, cómo y dónde invertir. Regresamos en un segundo. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, Hinojo, Abedul. La mezcla de estas sustancias de origen 100% natural dan como resultado un medicamento herbolario que puede ser usado por personas con sobrepeso, alimentación sana, ejercicio, decisión de cuidarte y Silapsti para controlar tu peso. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mundo Inmobiliario por Mundo Ejecutivo TV, y hoy me acompaña mi socio Pablo Mateos. Yo soy Eduardo Aguilera, en representación de Luis Ramírez, que ya les comentábamos que anda por otros hemisferios explorando siempre oportunidades. Ya lo pueden ver como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y siempre compartiendo historias muy interesantes. Por ejemplo, hoy mandaba una de, bueno, cuando compres tu segunda casa, piensa siempre en que no sea un pasivo, siempre piensa en una casa
que puedas rentar, que te pueda producir dinero y que se convierta realmente en un activo. Siempre pensando en cómo invertir en assets inmobiliarios que generen alta rentabilidad. Y Pablo, un poco eso es lo que hacemos en Vive de las Rentas. Aprovechando la entrevista que tenemos hoy con Marisol, la directora de evaluación de TINSA en México, les comentaba al público cómo justo cuando empezamos a invertir en España nos acercamos a TINSA España por toda la solidez y por todo el conocimiento que tiene el mercado. Y gracias también a toda esa información decidimos dónde era propicio empezar a invertir, pero invertir en assets que pudieran tener esta rentabilidad y que pudieran no estar en zonas que por la plusvalía y por la demanda se vuelven ya un pasivo en lugar de un activo. Recuerdas que exploramos ahí en la Castellana, por ejemplo, en donde no había forma de que los números dieran en Madrid. Cuéntanos un poco de lo que hacemos o hemos logrado últimamente en Vive de las Rentas y cómo entender las valuaciones y cómo entender cómo se mueve el mercado inmobiliario es muy importante para saber dónde invertir. Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes y bienvenidos y mucho gusto, Marisol. Sí, efectivamente, con información muy precisa del mercado inmobiliario como la que proporciona TINSA, es como podemos tomar decisiones muy informadas de hacia dónde va el mercado. Y en el caso este que comentas, sí tuvimos la oportunidad de entrevistar en persona a Pedro Soria, el director comercial de TINSA en España, en verano pasado. Nos dio unos datos muy interesantes. Y por ejemplo, por eso decidimos en parte invertir en Valencia y no en Madrid o en Barcelona, porque la relación, el rent to value, o sea, la relación entre las rentas, el nivel de rentas y el valor por metro cuadrado, es mucho más propicio para esta estrategia patrimonial que tenemos en Vive de las Rentas. Y a mí lo que me gusta mucho de las valuadoras es que tienen el feeling del mercado real, digamos, y más cercano a las transacciones reales, ¿no? Digamos, en cuánto se han vendido las propiedades, etcétera. Porque de lo contrario lo que hacemos es un análisis de portales inmobiliarios, en cómo están los precios de oferta, pero muchas veces está muy lejano al que realmente se cierra la propiedad, o a veces tiene muchos errores los portales, ¿no? Incluso los metros cuadrados están mal, los precios están mal. O está repetido el mismo anuncio muchas veces, ¿no? Y si tú eso cuentas como distintos data points, pues te vas a llevar un mal promedio, ¿no? Entonces, pues en México nos interesa mucho también este tipo de información y se mueve muy rápido, y dentro de las ciudades pues hay zonas donde esa relación entre el nivel de renta y el precio por metro cuadrado es mucho más propicio para esa estrategia. Nos decía Pedro Soria, Marisol, que le preguntábamos que por qué no hay más proyectos de inversión para renta, lo que llamaba el rent to build, o sea, proyectos que se construyan específicamente para rentarse en renta habitacional, porque sí hay para renta comercial. No sé si en México esté cambiando también esto. Tampoco hay fibras inmobiliarias para rentas habitacionales. No sé si nos puedes contar un poquito sobre las tendencias en ese sector. Claro que sí, Pablo. Pues efectivamente en México también vamos un poco atrasados en este sentido. Desde hace ya, yo creo que aproximadamente 10 años viene el tema de las rentas institucionales, ¿no? De famosos proyectos que están concebidos desde un inicio para renta. Sin embargo, sigue siendo muy incipiente la oferta con respecto a la demanda, porque lo que nosotros hemos visto es que a pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de la pandemia, a pesar de las crisis, la demanda de vivienda en renta se mantiene y seguirá creciendo, ¿no? En casi todas en el caso específico de la Ciudad de México, en prácticamente todas las alcaldías, ha habido un crecimiento con respecto a la vivienda rentada en el último quinquenio, y las proyecciones nos indican que seguirá creciendo. Incluso hay alcaldías como un Benito Juárez, un Miguel Hidalgo, donde la proporción de la vivienda propia y la rentada están ya muy, muy alineadas. Y esto tiene mucho que ver con la configuración de la misma demanda, ¿no? De quién es el cliente potencial.
Se ha hablado ya mucho de que hoy la principal demanda viene de la generación millennial, que algunos dicen que no quieren comprar, en algunos casos no es que no quieran comprar, es que no les alcanza, o su modo de vida, pues lo que ellos buscan más es una mayor movilidad y por lo tanto buscan más este tema de rentas. Entonces, es un mercado que sin duda tiene un gran potencial en México, pero la renta institucional sigue siendo muy escasa y hoy quien lo está atendiendo es el shadow market, como lo ha sido a lo largo de los últimos años, y por lo tanto se vuelve una oportunidad importante para los inversionistas, ¿no? Uno de los segmentos que nosotros hemos notado que ha tenido los mejores comportamientos es el medio, que anteriormente en la Ciudad de México casi no había vivienda de tipo medio. Cuando hablo en este segmento es de 1 a 3 millones aproximadamente, y en el último año se han incorporado nuevos proyectos en zonas muy céntricas en este segmento de mercado, y ahí es donde existe la mayor demanda para las rentas, ¿no? Entonces, para un inversionista resulta sumamente interesante el poder adquirir una vivienda de oportunidad en este tipo de proyectos en zonas céntricas, donde está garantizado que va a haber una demanda potencial importante para las rentas y que además los precios de las rentas van a ir incrementando a lo largo del tiempo. Esto me recuerda, Pablo, muchísimo, pues el porqué de Vive las Rentas y de estos espacios muchas veces unipersonales que proporcionamos, que están en áreas céntricas, que están a minutos de las zonas de trabajo, pero que te dan también la flexibilidad al tener todo incluido, de que puedas venir, vivir, tener todo lo que necesitas, pero moverte cuando lo requieras, ¿no? Y también este concepto que se movió hacia las zonas de playa o las zonas de descanso con la pandemia, que ya platicaremos después del corte. Pues regresamos en 2 minutos. Esto es Mundo Inmobiliario. A nombre de Luis Ramírez, soy Eduardo Aguilera y regresamos por Mundo Ejecutivo TV. Ver huecos en tu cabeza o cabellos tirados por todos lados es una sensación angustiante. Por esa razón, Chili & Chili tiene preparado para ti su kit de shampoo vitaminado y loción capilar. Este producto ha sido pensado para su uso diario. Entra ya a Mi Shop y obtén un 15% de descuento. Bueno, pues ya regresamos a Mundo Inmobiliario desde Mundo Ejecutivo TV y estamos conversando con Marisol Becerra, directora de consultoría de TINSA México, y nos estabas contando acerca de las áreas que tienen más demanda. Nos estabas hablando de esta reconfiguración, de las necesidades y de las limitaciones de esta generación millennial. Y dentro de todo esto, yo te preguntaría, ¿cuál de los sectores inmobiliarios mostró más resiliencia durante todo este proceso de pandemia y este nuevo proceso de inflación que estamos viviendo? Sin duda el segmento medio, Eduardo, ese es donde hemos visto que existe la mayor resiliencia porque todavía tenemos una demanda potencial muy importante, un déficit que no ha sido posible cubrir a pesar de la incorporación de nuevos desarrollos y a pesar de que mucho de este mercado lo capta la vivienda usada. Pero si esto lo contrastamos versus la demanda que hay, hoy existe todavía una oportunidad y un largo camino que recorrer. ¿Qué ocurre con los otros segmentos? La vivienda social, pues bueno, como sabemos, va a estar siempre muy limitada por el tema de los topes que los mismos fondos y los organismos, el Infonavit y Foviste principalmente, pongan, y siempre estaremos muy alineados con las reglas que ellos nos vayan marcando. Además de que, bueno, pues como ya es sabido, viene un déficit en la oferta porque pues no te dan los costos, ¿no? En muchas ocasiones los desarrolladores dicen, a ver, no es que yo no quiera hacer vivienda de interés social, sabemos que hay una demanda potencial importante, pero el costo del suelo, de los materiales de construcción, pues ya no te da, es muy, muy complicado poder desarrollar vivienda para ese segmento.
Y en los altos, en contraste para el residencial y residencial plus especialmente, esos sí han sido los que hemos visto pues más afectados, y no solo a partir de la pandemia, ¿no? Incluso antes, a partir del cambio de administración, en el caso específico de la Ciudad de México, con todo el tema de los permisos que hubo en el cambio de administración, pues frenó mucho las absorciones, y eso ha generado que los precios se hayan mantenido, ¿no? A pesar de la inflación, lo que nosotros notamos a lo largo de todo el 2020, 21 e incluso todavía inicios del 22, es que los desarrolladores están buscando aguantar lo más posible los valores de venta, incluso soltando promociones muy, muy agresivas. Descuentos, llegamos a ver descuentos hasta del 15, 18%, que hace unos años, bueno, pues era imposible, ¿no? Si querías comprar un departamento en Corredor Periférico Sur, por ejemplo, o cerca de Corredor Reforma, pues bueno, aún pagaras de cash, los descuentos se limitaban a un 10, 12%. Durante los últimos meses sí llegamos a notar descuentos mucho más agresivos, buscando, ¿no?, el poder reactivar este segmento de mercado. Pero bueno, pues se ha ido acumulando el inventario, y por lo tanto, pues este es de los que vemos un poquito con mayor riesgo, que se va a recuperar porque al final hay demanda, pero quizás vaya a tomar un poco más de tiempo con respecto al medio, donde sí vemos una oportunidad importante. Marisol, un factor, mencionabas, bueno, pues obviamente el precio del suelo va subiendo siempre, y ahora con la pandemia se ha exacerbado el problema del costo de los materiales. Y efectivamente, pues no dan los números para la mayor parte de los desarrolladores para construir vivienda social, y no ya social, sino esta que dices entre 1 millón y 3 millones de pesos. Pero otra barrera que hemos encontrado nosotros es el concepto de vivienda, que es muy tradicional. Tiene que ver obviamente con los permisos, las licencias municipales, pero en general pues se piden que las viviendas tengan alrededor de, por ejemplo, creo que Infonavit tiene un mínimo de 45 metros cuadrados. Muchos ayuntamientos tienen 40, 50 metros cuadrados, ¿no? En la Ciudad de México creo que se pueden aprobar unidades de 25 metros, pero no todo el edificio puede ser de 25 metros cuadrados, sino que tiene que haber un reparto. Nosotros en Viola Rentas hemos encontrado la manera de que sí, de poder ofrecer precios bastante asequibles para que al inversionista le dé una rentabilidad neta del 8, 9, incluso 10%, a base de hacer unidades mucho más pequeñas, unidades de apartaestudios desde 15, 20 metros cuadrados, dedicados, enfocados a rentas y a un perfil de cliente pues joven que va a ir a dormir básicamente, o va a vivir de lunes a viernes, que no necesita mucho espacio y lo que quiere es estar cerca de esas amenidades. Entonces, pues vemos que el mercado no responde mucho a esta necesidad. Y hay oportunidades, por ejemplo, en la que uno pudiera comprar un departamento con un crédito Infonavit y rentar una parte, ¿no? Que el departamento a lo mejor sí tenga 50 metros cuadrados, pero que una parte se pueda rentar, etcétera. ¿Qué ves tú en los desarrolladores inmobiliarios o si hay alguna apertura por parte de las autoridades para ir flexibilizando el tamaño de vivienda? Porque pues vamos hacia estas viviendas unipersonales, y si antes un departamento pues tenía 6 o más personas, pues ahora puede ser de una sola, y tiene que obedecer ese concepto de vivienda a esta necesidad de espacios más pequeños. Totalmente, Pablo. Tiene que haber una reconfiguración, y esto pues es un trabajo en equipo, ¿no? Por parte de los desarrolladores lo han impulsado ya desde hace tiempo. Sin embargo, efectivamente Infonavit, Foviste principalmente era quien ponía estas restricciones, pero ¿qué ocurría? Que es un conjunto de factores, o sea, no nada más es el tamaño de la vivienda, es dónde la sitúas. El problema cuando se impusieron estas restricciones es que, bueno, sí, se estaban haciendo viviendas de 40 metros cuadrados, pero a 2 horas de distancia de los polos de trabajo. Entonces, eso sí se convierte en un problema, y enfocadas en segmentos socioeconómicos bajos, donde las familias todavía suelen ser un poquito más extensas, aun cuando la tendencia suele ser a más compactas, pero sabemos que en segmentos bajos, pues todavía 1 o 2 hijos por lo menos, ¿no? Entonces, por eso es que se impusieron estas restricciones. Pero, ¿qué pasa si reconfiguramos esto y, como bien comentas, apuntamos más a este otro segmento de mercado que busca vivir en lugares céntricos? O sea, ya vas a vivir en un estudio de 20 metros, 25 metros cuadrados que ya existen, ya hay oferta disponible, incluso sin estacionamiento, ¿no? Que era un tabú de cómo vamos a vender viviendas sin estacionamiento en la
Ciudad de México. Bueno, pues ya rompimos ese paradigma. Hoy existen proyectos muy competitivos y muy atractivos que están siendo demandados por esta generación, que es lo que busca, ¿no? Estar bien conectado, estar a walking distance, no solo de su trabajo, porque pues, en algunos casos no van a regresar al 100% a esquemas presenciales, pero sí quieren estar cerca de lugares de entretenimiento, de lugares de esparcimiento, de parques, vaya, de la vida pública, ¿no? Que existe. Por lo tanto, pues debe haber una mayor apertura por parte de los organismos, de los financiamientos, para que esta vivienda todavía tenga un mayor impulso, porque la demanda ahí está. Pues Marisol, Pablo, Mateos, muchas gracias por haber compartido hoy con nosotros. Les dejo un saludo de parte de mi socio Luis Ramírez, y para los que quieran aprender más acerca de cómo vivir de las rentas, visiten vivelasrentas.com/academia. Tenemos mucha información, tenemos un podcast, tenemos el único evento presencial 2 y 3 de abril en Puebla. Pregunten, capacítense para saber dónde y cómo invertir. Buenas tardes a todos, saludos Mundo Inmobiliario desde Mundo Ejecutivo TV. Mundo Ejecutivo presentó